Sí, hola. Bien, bienvenidos a todos y bienvenidas a la continuación de este ciclo de foros en el marco del Bicentenario de Carabobo. El Consejo Estatal de Gestión Universitaria de Estado Bolívar, CEGU Bolívar, les da la cordial bienvenida al foro Guerra e Independencia y su impacto en la economía. En esta oportunidad, el ponente invitado es nuestro profesor docente de esta institución, de la UPT Bolívar, Bernardo Hernández, licenciado periodista, reconocido aquí en la ciudad, y quien hoy nos va a hacer esta disertación, este foro, y esperamos sea de su interés y podamos más adelante intercambiar preguntas, sugerencias sobre el impacto que tuvo en la guerra de independencia, en la batalla de Carabobo, en el área económica, pues estos acontecimientos. Sin más preámbulo, bueno, bienvenido, profesor, adelante. Bien, buenos días a todos. Gracias por estar aquí. Permítame prender mi canaima. Bien. Hoy vamos a ver el impacto que tuvo en la economía venezolana la guerra de independencia. Como todos sabemos, la guerra de independencia es una cultura primitivo, un proceso de agricultura que venía de la colonia, con cementeras, que venían con conucos, con una mano de obra esclava, indios y negros más que todo, y obviamente esta guerra tan cruenta que tuvimos nosotros en Venezuela incidió desfavorablemente en estos cultivos y en la producción. Hay dos tipos de leyes, hay, vamos a decir, dos versiones sobre el proceso de la independencia en Venezuela. Unos que indican que este proceso de independencia afectó totalmente al territorio nacional, afectó la agricultura, la forma de vida, las relaciones interpersonales, y otro tipo de versión histórica donde dice que no fue tal el efecto que tuvo esta guerra, y que había sitios o regiones de Venezuela que mientras la guerra se repercutía mucho en el centro del país, de repente en la costa, en Caracas, el efecto no era tal. Entonces hay dos versiones de la guerra. Pero Bolívar, en 1814 dice, y cito, todo ha sido anonadado, el fuego ha reducido a cenizas las ciudades y las campiñas, el hierro ha demolido los edificios que no devoraron las llamas, el hacha del verdugo ha inmolado al niño, al anciano, a la virgen, al inválido. Esto lo decía Bolívar en 1814, en la Segunda República. Según las estimaciones, en 1810 la población del territorio venezolano ascendía a unas 900.000 habitantes, pero llegó a un mínimo, 15 años después, a 685.000 habitantes. Esto fue una caída de un 24%. Eso fue la crueldad de la guerra. Desde el punto de vista productivo, gran número de plantaciones cacaoteras fueron destruidas, los fundos fueron saqueados y la tierra arrasada. Mientras que en los valles de Cumaná, Caracas y Aragua fueron los más afectados, la estructura productiva de este país fue comprometida, ya que el cacao había sido el símbolo de integración comercial durante la época colonial. En Venezuela, el sector agrícola fue forjado por el cultivo del café y del cacao. El cacao era un producto tradicional basado en un monopolio colonial, y debido a la pérdida de los árboles maduros durante la guerra, hubo una sustitución a favor del café. La replantación de cacaotales implicaba costos más onerosos comparados con el café,
Por ejemplo, el cacao necesita abundante mano de obra en su etapa inicial, árboles de sombra. También el cacao germina 30 meses después de sembrado y la primera cosecha se da a los 4 años, cosa que no ocurre con el café, lo cual quiere decir que el café fue sustituyendo al cacao. Aquí vemos, bueno, no lo estamos viendo. Bien, ¿cómo fue la economía venezolana en el siglo XIX? Bueno, según Lionel Robbins, que es un economista británico, la economía se define como la ciencia que estudia la satisfacción de las necesidades humanas mediante los bienes que se obtienen. Sin embargo, Karl Marx y Federico Engels definen la economía como la ciencia que estudia, las leyes relacionadas con la producción, la distribución, la circulación y el consumo de los bienes materiales. Antes de convertirse en un país petrolero, Venezuela fue durante todo el siglo XIX y principios del siglo XX un país netamente agropecuario. El eje de la economía venezolana se basaba principalmente en la producción agropecuaria, particularmente del café, del que llegamos a ser el segundo país productor a nivel mundial después de Brasil. Los principales productos que Venezuela exportaba en esa época eran el café, el cacao, el ganado vacuno, el azúcar, papelón, tabaco, balatá, cuero de res y caucho. Para los que no saben, el balatá es un tipo de savia que produce un árbol de caucho. Aquí en Guayana lo conocí mucho, donde se hacían suelas de zapatos. A pesar de todo esto, el Producto Interno Bruto per cápita de Venezuela era notablemente inferior en comparación a otros países de América del Sur, como Argentina, Chile, Uruguay, y era inferior a los países demográfica y geográficamente comparables con nosotros, como Perú, Colombia, Ecuador y Bolivia. La guerra librada entre 1811 y 1821 se presentó, como dicen algunos historiadores, en porciones terrícolas del país y no involucró a más de 30.000 correligionarios. Las actividades agrícolas se vieron afectadas en primer lugar entre 1812 y 1814 en la región central de Venezuela. Cuando el conflicto se desarrolló hacia los llanos y a la región oriental, la mayor afectación se concentró en las pérdidas alrededor del ganado vacuno, caballar y mular. Más que destrucción de cultivos y otras instalaciones productivas, fue más dañino el secuestro y la distribución de propiedades. Esto fue como recompensa para los que participaban de modo directo en el conflicto. El uso de artillería no fue generalizado en Venezuela. Freddy, por favor, avanza unas diapositivas más. El uso de artillería se dice que no fue generalizado en la guerra de independencia. Cuando se luchaba se hacía con machetes, cuchillos y armamento pequeño. En los llanos, entre 1816 y 1820, se libraron la mayoría de los combates. Los valles colindantes a las costas, desde donde se extraían bienes materiales para la exportación, las escaramuzas fueron menos intensas y en lapsos breves. La historia patria o nacionalista ha sido la encargada de difundir la idea según la cual la guerra a favor de la emancipación estuvo signada por la destrucción total. A eso es lo que yo me refería en momentos antes, donde hay dos versiones sobre si la guerra de independencia afectó notablemente todo el territorio venezolano o si fue en sectores particularmente geográficos, pero pequeños. Hay dos versiones. Bueno, yo creo que la destrucción fue total. En un país tan anarquizado en ese momento, me imagino que la guerra tenía que haber afectado a todo, la vida social, la agricultura, la medicina, todo eso, y eso lo hemos visto en otros foros. Una de las cosas que afectó en el periodo de 1811 al 14 fue el decreto de guerra-muerte. Aquí se desarrollaron unos conflictos que los españoles temieron en un momento que sucediera lo que sucedió en Haití en 1791. En 1791 en Haití hubo una revolución que ganaron los esclavos. Se decretó la libertad de los esclavos y es la única revolución que ha triunfado y la primera que triunfó en América venida de mano esclava. Aquí en Venezuela los esclavos no pudieron hacer lo mismo. ¿Se acuerdan del movimiento de José Leonardo Chirino? Con el derrumbe de la Segunda República se restableció el poder de la monarquía española. Hasta 1821 las tropas leales al rey mantuvieron el control de la región central.
Los que combatían contra la corona lo hacían en la parte oriental, los llanos y Guayana. Entre 1814 y 1821 no se presentaron enfrentamientos de envergadura en la provincia de Caracas, lo que permitió producir y comerciar con relativa paz. Fue común también en los tiempos de enfrentamiento las expropiaciones y el saqueo entre los bandos en conflicto. La historia de Talante Patriótico, como ya lo dije, dice que estas prácticas solamente estaban asociadas al ejército realista en las manos de Boves, Rosete y Antoñanza, mientras que hay otra versión donde dice que también el bando patriota ejecutaba expropiaciones para cubrir los gastos de guerra que un ejercicio fiscal y un erario público exhausto no estaban en capacidad de satisfacer. Los aprietos fiscales estuvieron a la orden del día debido a la propia dinámica de una guerra, las dificultades para llevar a cabo actividades asociadas con el comercio exterior, la devastación que acompañó el terremoto de 1812 y sus efectos colindantes repercutieron para que aquella se extendiera. Fuese el bando patriota o lo fuese el realista, ambos debieron sortear estos inconvenientes. Para tener una idea aproximada de la situación del gasto que implicaba mantener las fuerzas de una comisaría, que era equivalente a un 80% de renta mensual producida por la actividad tabacalera en el departamento de Caracas, unos 37.204 pesos, resulta de imponderable interés estudiar el tributo tabacalero. Esto sin contar el armamento que no era de fácil adquisición por la realidad internacional y que era propicia para elevar e inflar los precios de fusiles y pistolas. Todo eso condicionaba la economía venezolana. Hay que considerar también varias cosas, principalmente el latifundio. En plena guerra de independencia se firma la ley de repartos de 1817. Esta ley estaba destinada a dar tierra a los soldados, generales y demás personas que pelearon por la causa patriota. Al terminar la guerra, estas personas les fueron entregadas tierras para ser trabajadas, pero esta ley reafirma que se le entregaron tierras a estos patriotas que no la podían mantener porque eran personas que no tenían recursos y prefirieron venderla. Eso fue lo que empezó a difundir el latifundio porque había personas que tenían mucho dinero en esa época y empezaron a comprar propiedades a estos soldados. Una de las personas que compraron estas propiedades, entre otras, fue José Antonio Páez, que era el más connotado de los antiguos militares. Y entonces estos militares, los Sublet, los hermanos Monagas, iban concentrando una enorme cantidad de tierra y fueron convirtiéndose en los grandes latifundistas del país. Es así como nace el problema de la tierra ociosa en el país, problema que se agudiza después de 1830. El gobierno, además, nunca tuvo una política hacia la producción agrícola, en buena medida porque quienes estaban en el gobierno, como fue Páez, Sublet y los Monagas, eran los principales latifundistas y solo se preocupaban por lo que producían sus tierras. Se suma a todo esto las deudas con las que nace la República en 1830, los enormes desastres fiscales que son particularmente agudos durante el decenio de los Monagas y la manera en que las leyes cada vez hacían menos posible que se estableciera una producción seria, pasando de una legislación a otra, dependiendo de quién estaba en el mando del país. La recuperación de la actividad económica, en especial en el sector exportador, fue lenta. En la década del 1830, el gobierno procuró fomentar el sector cafetalero de exportación mediante la eliminación de alcabalas, diezmos y otros impuestos. Luego estas medidas fueron extendidas al resto de los sectores productivos y los resultados fueron favorables. Se aceleró el ritmo de la actividad económica con un aumento de 250% en las exportaciones. Tal fue el impacto que la balanza comercial se tornó superavitaria a mediados de esta década. El rumbo de la economía venezolana desde 1840 hasta mediados de la década de 1860 se vio influido por la gran inestabilidad política y social. En vista de las numerosas revueltas sociales, el gobierno expandió su fuerza militar, engendrando crecientes presiones fiscales. A pesar de la favorable balanza comercial en este periodo, la corrupción y el caos gubernamental dejaron al país en una situación fiscal muy precaria.
La liberalización de los esclavos en 1854 fue también un factor desestabilizante, ya que el gobierno no pudo pagar la compensación a los hacendados. La caída de los precios de exportación hacia fines del periodo empeoró la aún más delicada posición del país. Con una recaudación fiscal en caída, la administración no pagaba los sueldos de los empleados públicos y otorgaba vales que se cotizaban entre el 5 y el 10% de su valor original. La presión social y política llegó a ser de tal magnitud que el país se sumergió en otra guerra civil, la llamada Guerra Federal. Esta guerra duró 5 largos años, desde 1859 a 1864, donde Venezuela perdió alrededor de 100.000 vidas y la actividad económica disminuyó agudamente. No fue sino hasta 1870 que Venezuela logró estabilidad política. El gobierno central consiguió controlar poco a poco la totalidad de la nación. Mediante un pacto con los caudillos regionales, se logró disminuir los niveles de violencia y a su vez reducir los gastos militares. A fines de integrar el territorio nacional, el gobierno impulsó un programa de obras públicas que llegó a abolir un sinfín de peajes internos locales. Si bien el ritmo de la actividad económica alcanzó niveles nunca vistos en Venezuela, nuevamente la caída de los precios de exportación del café a fines de la década de 1870, junto con una mala cosecha por la plaga de la langosta, deprimieron las exportaciones y la producción. Sin embargo, la estabilidad política atrajo capitales extranjeros que financiaron el desarrollo de los centros urbanos venezolanos, especialmente Caracas, transformándola en una capital moderna. ¿Cuáles son las conclusiones de todo este periodo de inestabilidad, guerra y arrase del país? Venezuela en el siglo XIX siempre estuvo afligida por la inestabilidad política y económica, apenas con breves respiros de estabilización. Salcedo Bastardo sostiene que desde 1830 hasta el 35 solamente Venezuela vivió cortos periodos pacíficos, como fueron del 39 al 40, de 1842 al 43, de 1924 al 27 y de 1832 a 1835. Ahí las cifras están mal escritas. El desarrollo de la economía exportadora siguió el ritmo de los precios internacionales del café y del cacao, dada la ausencia de la diversificación en la canasta de bienes de exportación. A pesar de la volatilidad en ambos flancos, política y economía, este país creció 2,5 anual desde 1830 hasta 1900. Empezando con una economía en ruinas, después de la guerra de independencia, Venezuela creció a pesar de una guerra interna de 5 años, como ya dijimos, con precios de exportación desfavorables y una coyuntura política caótica. Esta volatilidad persistente caracterizó a la economía venezolana antes del surgimiento del controversial. Decíamos que Venezuela tuvo un breve respiro después de 1830 a 1900, con un crecimiento anual de 2,5%. La guerra de independencia estuvo asignada, como ya lo dijimos, por una ruina casi total del país, con una gran mortandad. Después vino la guerra federal, y después que se empezó a estabilizar la economía, apareció el petróleo, y ya sabemos lo que sucedió con el petróleo. Se volvió a descuidar el agro, se volvió a pasar a un estado minero, petrolero minero, y el agro quedó bastante descuidado. Bueno, estas fueron las consecuencias de lo que fue la guerra de independencia en la economía venezolana. Si ustedes tienen algún tipo de pregunta, yo con gusto, si las puedo contestar, lo haré. Sí, por el chat, ¿verdad? Bien. El señor Ángel como que me tenía una pregunta. Sí, hola, bueno, buenos días. Ok, bien, profesor Bernardo, interesante su ponencia y desde anoche me estaba preguntando cómo,
porque a lo mejor puede ser hasta necia la comparación para algunos, ¿no? Pero creo que sí es necesario, ¿no? Cómo en estos tiempos podemos nosotros traducir lo que está sucediendo actualmente en nuestro país, básicamente, que no es una guerra tradicional, no es una guerra de independencia, lejos de eso, pero es una guerra, ¿no? Hay intereses, sobre todo económicos, dentro de los factores involucrados en este asedio, en esta violencia, pues, de alguna manera que existe ahorita contra nuestro país. Entonces, ¿cómo podemos decir que a nosotros actualmente también esta guerra no convencional, qué repercusión ha tenido en la economía venezolana y cuál es el objetivo? Porque hay un objetivo principal cuando hay estos cambios drásticos en la economía de un país, hay un objetivo. El objetivo es que desarmarnos, sitiarnos. ¿Cuál es? Porque en la independencia, el ejército patriota tuvo que tratar de llegar para poder llegar a su objetivo, tuvo que buscar la manera de surtir, pues de promocionar a su soldado el sustento, el cómo sobrevivir. Y a veces tuvo que usarse la fuerza para esto, ¿no? Entonces, fue necesario. ¿Cómo en estos tiempos nosotros estamos haciendo? ¿Por qué estamos así? O sea, quizás más que todo también para que los jóvenes que están conectados, estudiantes de nuestra institución y de otras instituciones, puedan tener más claro de cómo lo que nos está pasando tiene una similitud, respetando las distancias en el tiempo, pero cómo hay una similitud. Sí, hay una evidente similitud porque nosotros estamos en una guerra, aunque no es una guerra declarada total militar, es una guerra no convencional, una brutal guerra económica, una brutal guerra que nos ha pulverizado la moneda. Estuve leyendo hace poco por allí donde desde que empezó la debacle de nuestra moneda, nosotros tenemos 91 millones % de devaluación. 91 billón %. Esa es una cifra estratosférica que yo ni siquiera la sé escribir, pero existe. Nunca en la vida, en ningún país en el mundo, ha habido un ataque de tal magnitud como el que tiene Venezuela en estos momentos. Es un ataque bestial, despiadado, donde muchísimos países se hacen la vista gorda en el ataque que nos tienen. Muchísimos países apoyan a ese ente maligno que son los Estados Unidos de Norteamérica, que son los principales enemigos nuestros, el principal enemigo, solamente por el simple hecho de que nosotros estamos haciendo una revolución. Así como quiso Simón Bolívar hacer una revolución que quiso independizarse de un reinado que solamente quería saquear las riquezas de Venezuela. De esa misma manera, los Estados Unidos saben que está perdiendo uno de los países más ricos del mundo, como es Venezuela, un país donde creo que de toda la tabla periódica solamente faltan 5 minerales que no tenemos aquí. Imagínense ustedes la cantidad de riquezas que son ambicionadas por esos países capitalistas como Estados Unidos, que lo único que nos han dado es miseria y destrucción. Ya lo decía Simón Bolívar, los Estados Unidos de Norteamérica están destinados por la providencia a plagar la América de miseria en nombre de la libertad. Nosotros sufrimos ahorita de la ausencia de insumos. Nosotros no recibimos insumos ni para la agricultura, ni para el sector petrolero, ni para el sector industrial. O sea, tenemos que hacer maromas para que nos lleguen los repuestos de esas computadoras, para que nos lleguen el combustible, para que nos lleguen los alimentos. Hacemos milagros. Tenemos ya más de 8 o 9 años en esto y verdaderamente somos un pueblo heroico, restiado, digno, hijo de Simón Bolívar y de los libertadores de antaño, y seguimos sosteniendo con bastante fe, a veces un poco desmotivado, pero la mayoría de las veces el venezolano está contento y de cada situación le saca algo bueno. Eso es maravilloso y yo desde esta pequeña tribuna le quiero hacer un aplauso de agradecimiento a todas estas personas que están aguantando esta crisis económica, porque la tenemos.
Yo quería hacer también hacer un punto también de énfasis. Simón Bolívar tuvo mucho interés en lo que era la ecología, una palabra que no se conocía en la época de Bolívar. Sin embargo, dictó muchas leyes de resguardo de bosques, de ríos. Hay un libro en el Ministerio de Cultura, creo que se puede bajar, donde se habla del Bolívar ecológico. Tal vez en algún momento podemos hacer un foro sobre eso, sobre el Bolívar ecológico, porque era un hombre venido a más en su época. Ya pensaba en la ecología cuando todavía esa palabra no se conocía, y dictó leyes proteccionistas de los ríos, de los bosques, para evitar su destrucción. Aun cuando no había un plan de agricultura en esa época, lamentablemente, no había un plan que se pudiera llevar a efecto, pero se logró sobrevivir como país y salimos fortalecidos. Yo creo que todos esos conflictos a nosotros nos fortalecen, y habrá un momento en el futuro cuando veamos para atrás y vamos a sacar y a decir gracias que nos pasó, porque salimos sumamente fortalecidos, porque aquí cada uno de nosotros está trabajando con las uñas para lograr que el país siga adelante. Y eso le digo yo a mis estudiantes, que no se deben desmotivar, porque la juventud a veces, por ausencia de conocimiento, que obviamente los tiene que buscar, se siente apesadumbrado, se siente temeroso, pero vamos a salir de toda esta situación y estoy totalmente seguro. Bien. Bien, si no hay más preguntas, yo me despido. Les agradezco la atención prestada y nos volveremos a ver en otra ocasión. Muchas gracias. Sí, bueno, muchísimas gracias, profesor Bernardo Hernández. Sí, vamos a invitarlo para mañana, que tenemos en la aldea. Tenemos en la aldea Angostura, que también es sede de la UPT Bolívar, tenemos la siembra del árbol bicentenario. Eso va a ser a las 9 de la mañana. Ahí nos vemos todos para sembrar 3 árboles, ¿no? 3 árboles, bueno, 3 robles que son, o van a ser representativos por lo que son estos 200 años que estamos celebrando el bicentenario de la batalla de Carabobo. Entonces, para mañana a las 9 nos vemos allá, jóvenes, estudiantes, toda la comunidad, estamos invitados para encontrarnos allá. Aldea Angostura, sede de la UPT Bolívar. Dígame. Un saludo especial por aquí de parte del profesor Freddy Gutiérrez, la profesora Cova, Milagros Cova. Sí, bueno, y a todos los jóvenes estudiantes que están de sociocrítica, de los grupos del trayecto 1, la profesora Ileni Jahuac y el profesor Bernardo Hernández, que se encuentran conectados. Bueno, de parte del CEGU Bolívar, estamos bastante agradecidos con su presencia, quienes estuvieron conectados, quienes están aquí en la sala, en la universidad. Vamos a invitarlo también para el próximo jueves, donde continuaremos con este ciclo de foros dedicado a nuestra batalla de Carabobo en sus 200 años. Que pasen buenos días y hasta la próxima. Saludos.